Bienvenidos a nuestro canal. Queremos conocer tus opiniones sobre los contenidos. Deja tus comentarios en la parte de abajo. Por favor, danos un like. Recuerda suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Ahora sí, ¿cómo la tratamos? Digamos que para una de las cosas que vale la pena mencionar es que los hábitos alimenticios y los hábitos de vida saludable son el primer eslabón en el control de una epilepsia, ¿cierto? Pues aunque eso es lo que antes se pasaba como rapidito y toma el medicamento y nos vemos después en unos meses, cada vez sabemos un poquito más y vemos que efectivamente ciertas cosas pueden generar un riesgo mayor de presentar crisis o empeorar la epilepsia, eh, o al contrario, pues pueden ayudar, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues la medicación lo coloco como primera opción, pues básicamente es porque de las principales causas de convulsiones o de recurrencia, es decir, que sigan apareciendo las convulsiones, es la medicación. ¿En qué sentido? En que no son adherentes, es decir, no se toman el medicamento, o se lo toman un día sí, un día no, o le bajé la dosis simplemente porque me parece que es mucho. Entonces, esas son las causas más frecuentes de que un paciente se descompense, ¿cierto? Entonces, digamos, otro hábito puede ser pues el buen dormir, ¿cierto? Los pacientes con epilepsia tienden a ser incluso un poco más sensibles en este sentido y si hay una deprivación en el estado de sueño, pueden generar convulsiones. Entonces, a menos que haya una indicación clara, digamos que por ejemplo necesitamos hacer un examen con deprivación de sueño, pero usualmente el trasnocho sí es un factor precipitante y entonces se convierte pues, de un hábito de vida saludable a un factor de riesgo si no tenemos justamente ese manejo adecuado. El alcohol, por supuesto, las drogas son sustancias que facilitan o disminuyen el umbral convulsivo, entonces son básicamente sustancias que debemos evitar. El ejercicio y la alimentación sabemos que cada vez más son herramientas muy efectivas en ese bienestar en el sistema nervioso. Luego entonces lo ideal es que uno sí pueda regularse en la alimentación y pueda tener periodos de ejercicio adecuados. Estrés, fiebre, por supuesto, en niños es muy frecuente que la fiebre pues genere o desencadene convulsiones. Hay niños que vienen con ese umbral que hablábamos hace un momento un poco más bajo, entonces no necesitan temperaturas de 40 para convulsionar, sino temperaturas muy pequeñas. Pero por lo demás, pues su vida común y corriente. Entonces, eso ya le hace pensar que si es un paciente adulto, un paciente adolescente que tiene fiebre y convulsiona, pues obviamente hay que hospitalizarlo, chequear que no sea por ninguna infección acá arriba y pues empezar a dar, digamos, como instrucción para mejorar ese tipo de cosas. Y por último, vuelvo a colocar medicamentos, es básicamente porque uno tiene que regularse en los medicamentos que toma, no automedicarse, ¿cierto? Porque pues justamente estamos creando resistencia bacteriana, por ejemplo, cuando sean antibióticos o justamente pues la interferencia que pueda tener con los anticonvulsivantes. Digamos que entre los tratamientos pues tenemos varias opciones, ¿cierto? Entonces, tenemos como primera línea, ya vimos los hábitos saludables, porque pues de nada me sirve estar tomando pastillas si estoy trasnochando y durmiendo 3 horas todos los días, entonces pues no me va a controlar la epilepsia. Entonces el primer lado vendría siendo los hábitos de sueño, los hábitos de alimentación, ese buen estilo de vida, esos hábitos saludables de vida, entonces ese es el primer eslabón. Ahora, ¿qué otras opciones tenemos? Tenemos medicamentos, tenemos tratamiento quirúrgico, tenemos tratamientos que son no farmacológicos, estas otras son técnicas, por ejemplo, la termocoagulación, eh, la inmunoterapia o la neuroestimulación, pues que ya vamos a charlar un poquito más de ello más adelante. Pues por supuesto nuestra primera y más importante herramienta
probablemente vienen siendo los medicamentos, los anticonvulsivantes. Afortunadamente en nuestro país pues gozamos o tenemos múltiples anticonvulsivantes, incluso tenemos a veces más medicamentos que en otros países de la región. Entonces en realidad nuestra oferta es variada y tenemos múltiples moléculas las cuales podemos utilizar para el control de las epilepsias. Entonces también, como les mencionaba en unas diapositivas anteriores, nos interesa clasificar adecuadamente estas epilepsias porque pues de eso depende el medicamento que escojamos, ¿cierto? Entonces, como ustedes ven aquí, las dividimos en aquellas que son generalizadas o focales y cuáles son los medicamentos más indicados para ese tipo de epilepsias, ¿sí? Entonces ustedes ven que para las generalizadas el fenobarbital, el ácido valproico, la lamotrigina, el levetiracetam, topiramato, sonizamida, ¿sí? Son para ese tipo de epilepsias. Algunos anticonvulsivantes para epilepsias generalizadas también funcionan para epilepsias focales, se consideran como de amplio espectro, como el ácido valproico, el fenobarbital, el levetiracetam, topiramato, la lamotrigina también puede utilizarse en determinados casos y tener muy buena respuesta en las epilepsias focales, mientras que al revés, en el sentido contrario, si no funciona de la misma manera. Yo no puedo utilizar estos otros medicamentos de convulsiones focales en convulsiones generalizadas porque lo más probable es que empeore su cuadro clínico. Entonces aquí tenemos otros que están como muy a un ladito, que son el clobazam y la lamotrigina, pero que son medicamentos que funcionan bien para ambos tipos de epilepsias, ¿vale? Entonces, cada uno de los medicamentos, todos los medicamentos tienen algunos efectos secundarios, eso es un hecho, no es de extrañarse. Algunos pues digamos que son un poco más notorios, otros menos, ¿cierto? Pero pues todos en mayor o menor medida tienen efectos secundarios. Entonces, digamos que nunca es ideal y siempre la discusión a veces cuando se va a iniciar un tratamiento es, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos darle aparte de los medicamentos? Yo les menciono siempre que el problema no es en sí el medicamento, por supuesto buscamos que se tengan moléculas o tengan medicamentos que sean, digamos, bien tolerados, que nos puedan controlar las convulsiones a dosis bajas, ¿cierto? A la dosis mínima tolerable y pues por supuesto que no me vaya a generar efectos secundarios. Ese es el ideal, ese es el mundo ideal. Pero desafortunadamente en muchas situaciones las epilepsias son de más difícil control o pues cada paciente responde de una manera diferente a uno u otro anticonvulsivante, por lo cual pues podemos utilizar ácido valproico en un paciente y funcionarle de maravilla, pero resulta que el hermanito gemelo se lo coloque y a él sí no le funcionó. Entonces es variable, por eso tenemos como ese arsenal y que vamos obviamente escogiendo cuál es el más indicado o cuál es la combinación de medicamentos pues más indicada. Esta es una gráfica que, digamos, clásica, en donde siempre se esquematiza, digamos, cómo ha sido la progresión y la aparición de los anticonvulsivantes. Y pues mírense todas las ofertas, o toda la oferta, todos los exámenes, todos los medicamentos que uno tiene a disposición. Aquí van los de primera generación, que todavía tenemos incluso uno que es el fenobarbital, es de primera generación, pero aún lo mantenemos es porque su efectividad es muy buena. Ahora, el problema del fenobarbital es que tiene bastantes efectos secundarios, por lo cual no lo utilizamos de forma crónica, ¿cierto? Entonces pasa lo mismo con otros medicamentos de la segunda línea o de la tercera línea. Entonces, básicamente, los mecanismos de acción en la mayoría no son tan diferentes. Sin embargo, los efectos secundarios sí hacen la diferencia. Entonces, usualmente los de tercera generación o alguno que pueda estar, digamos que mucho más reciente, lo que busca es básicamente una, una disminución en los efectos secundarios, con en muy pocos casos aumento en la afinidad o en la efectividad para el control de las convulsiones. Los efectos secundarios, pues digamos que más frecuentes son pues de varios tipos, ¿cierto? Si son, digamos, con base en mecanismo de acción, es decir, medicamentos que producen sedación, pues si lo colocamos muy rápido o a dosis muy altas, probablemente vamos a generar ese efecto secundario, ¿cierto? Hay otras que son pues
igualmente reacciones como idiosincráticas, pues asociadas a los medicamentos. Se puede presentar antes, durante o ya llevando algún tiempo el tratamiento. Y pues son esas reacciones alérgicas, por ejemplo, a un medicamento y que pues pueden ser muy severas y generar pues una urgencia como tal. Entonces, siempre se explica que pues aunque sea un medicamento nuevo, como cualquier medicamento que se vaya a tomar uno, siempre si uno empieza a presentar una mala reacción, pues nada que hacer, se suspende, se consulta urgencias, por ejemplo. Los de tipo C son los crónicos o tardíos, son pues aquellos cuando son, digamos, tratamientos a largo plazo con estabilización en peso muchas veces. Sin embargo, eh, igualmente se generan alteraciones en peso, en mineralización ósea, en fin. Entonces, esos son los que vemos asociados y por ejemplo el fenitoína, el vigabatrin, el topiramato pueden tener compromiso en ese tipo de aspectos. Los teratogénicos, pues son medicamentos básicamente que no podemos utilizar, anticonvulsivantes que si no podemos utilizar eh, cuando pues, hay riesgo de que durante la gestación generen malformaciones en el feto. Entonces, pues ya son, digamos, bastante conocidos. El ácido valproico como primero que uno tiene que tener en mente, el topiramato después de los 200 miligramos, o la carbamazepina o el fenobarbital. Son medicamentos que si el paciente es una paciente en embarazo o con proyección a quedar en embarazo, pues probablemente tenemos que evitarlos, ¿cierto? Y pues ese último grupo que son aquellas que pueden, aquel grupo de medicamentos que puede generar interacciones farmacológicas, que cada vez son menores, pues justamente porque en la generación siguiente de medicamentos, pues ese tipo de problemas se han venido como corrigiendo. Ya, digamos, otra de las opciones que se tiene es el tratamiento quirúrgico, por supuesto. Es una, digamos, una de las fases o las técnicas o las opciones de manejo de las epilepsias que pues probablemente generan más temor. Porque pues no es algo que, digamos, de amplio dominio para todas las personas, que lo hayan escuchado, lo hayan visto, que de pronto tengan una referencia cercana. La cirugía de epilepsia se practica desde hace muchísimo tiempo en nuestro país, ya lleva bastante tiempo también con grupos muy muy buenos y que pues van digamos, probablemente a resultar en unos desenlaces pues adecuados. Básicamente lo que buscamos es, como mencionamos, dentro de todas esas causas de la epilepsia, si por ejemplo hay una alteración en la estructura de su cerebro, pues lo que se busca, por ejemplo, si hay una alteración, digamos acá en el lóbulo temporal, digamos que hay una mala conformación de la estructura o hubo una falta de oxígeno en el nacimiento, etc., podría generarse una alteración en la estructura de su cerebro en esta área. Entonces, si eso es así, pues ya se evalúa cuál es el plan. ¿Cómo se evalúa? Pues se hacen electroencefalogramas, se mira la clínica del paciente, cómo son las convulsiones, se evalúa con imágenes, con resonancia, con otras técnicas mucho más avanzadas para tratar de determinar si efectivamente de ahí se origina su epilepsia y pues y si es así, si es resecable, si hay un sitio donde podamos retirar esa alteración, por ejemplo, como vemos acá, digamos que acá fue por una lesión neoplásica aparentemente, aunque digamos que en esa localización igualmente puede ser por ejemplo, una malformación o cualquier otra entidad. Pero digamos que efectivamente aquí hubo una alteración o acá hubo una alteración, sea de cual sea la causa, y pues lo que se hace es básicamente resecar, como quitar ese pedacito en donde está la alteración estructural. Entonces, básicamente uno hace una serie de estudios bastante extensos, como les digo, clínicos, electroclínicos, es decir, que tengamos electroencefalograma, imágenes de diferentes tipos, hasta que efectivamente se haga como una idea clara de dónde se originan esas convulsiones, cuál es la delimitación de esa área y si es candidato justamente a, a cirugía o no. De pronto puede ser que no. El hecho de enviarlos, por ejemplo, a un programa de cirugía de epilepsia no indica necesariamente que se van a operar. Entonces es para evaluación. ¿Vale? ¿Correcto?
Entonces, como vemos acá en estas imágenes, vemos una imagen, digamos, reconstruida, es una imagen de resonancia digamos que se reconstruye, se ve en 3 dimensiones y digamos que por una serie de técnicas y estudios, como les digo, de electroencefalograma o de resonancia inicial, clínicos por medio de las características clínicas de las convulsiones nos permite intentar localizar dónde está la alteración. Finalmente, por medio de una resonancia o estudios como estos que se llaman SPECTs o PETs, se ven una alteración en el metabolismo o efectivamente aquí hay una alteración en la estructura. Y en base a toda esa información se planea, bueno, sí señor, hay una alteración en el lóbulo temporal en esta área, entonces vamos a retirar esa porción, ¿cierto? De eso depende igualmente pues la tasa de secuelas que pueden haber. Usualmente son muy pequeños porque lo que se busca es hacer cirugías no extensas sino pequeñas y que pues preserven por supuesto el resto de las estructuras nerviosas que pues por donde se esté haciendo el procedimiento, ¿no? Este otro examen que es un espectro, es un estudio que básicamente mide como el metabolismo del cerebro, entonces aquí se ve que hay un área como más brillante que indica eso, que básicamente hay una mayor actividad metabólica o del cerebro en un área específica y que pues si es durante una convulsión pues nos ilumina, ¿cierto? Nos muestra efectivamente que de ahí se origina. Hay otros tipos de tratamientos que los incluye como no farmacológicos, que es la dieta cetogénica. De pronto ustedes lo han escuchado, es un tratamiento que pues digamos que cada vez viene más en boga, ¿cierto? Cada vez viene eh, siendo más conocido y pues para la epilepsia tiende a ser muy efectivo, incluso más que algunos medicamentos o incluso más que otros dispositivos, pues en la medida en que se pueda hacer de una forma eh, pues controlada, de una manera pues con un acompañamiento, porque esto no es para que uno diga yo voy a restringirlo y porque pues hay muchas cosas que hay que ajustar, entonces la recomendación es siempre hacer esto en manos y con el acompañamiento de un profesional, de una nutricionista, ¿cierto? Para que se vayan abordando estas opciones. Básicamente, en la dieta cetogénica, lo que se busca es hacer una restricción de carbohidratos, ¿cierto? Una restricción importante de carbohidratos. Hay diferentes tipos de dietas cetogénicas, pero digamos que pues se va variando, es como qué tan restringidos tengo los carbohidratos, si son 5 o si es un poquito más, un 10%, si es un poquito más, y pues el resto de aporte se da por medio de las proteínas y las grasas. Esa sola alteración, ese solo cambio en el metabolismo genera una producción de ciertas sustancias y cambios a nivel cerebral que van a evitar la progresión de las convulsiones o que van a detener las convulsiones, ¿cierto? Entonces, es un tratamiento muy bueno que antes está como al final de todo el listado. Ahorita sabemos que incluso las recomendaciones similares, si ya vas para el segundo medicamento y no te responde, pues pásate de una dieta cetogénica, ¿cierto? No es tan complicada como uno cree o tan costosa, pero pues sí requiere una disciplina y una adherencia bastante importante. Este es un esquema básicamente lo mismo de la dieta cetogénica, donde vemos que hay una restricción de carbohidratos. Los carbohidratos a la larga, digamos, esa restricción, ese cambio en el metabolismo, lo que uno busca es que se produzcan cetonas, pero adicionalmente eso produce pues, una serie de cambios en el nivel metabólico que a la larga son lo que nos va a provocar el control de las crisis. Probablemente una de esta parte, digamos, de las últimas, que es la neuroestimulación. Eh, Hay un dispositivo clásicamente que ustedes probablemente han escuchado, que es el BNS, el estimulador de nervio vago, que sea este que vemos acá, ¿cierto? Básicamente se encarga un dispositivo que emite pulsos de energía, los cuales van a través de este cablecito, este electrodo, que se va a conectar directamente al nervio vago. ¿Eso para qué nos sirve? Justamente como hay pulsos de energía, están interrumpiendo esa actividad eléctrica que se hace, pues evitando justamente que progrese y que genere convulsiones,
¿cierto? Incluso pueden venir con un imán, que en donde el paciente cuando dice, uy, me va a dar porque empieza a sentir mareo, dolor de cabeza y después de eso siempre la convulsión. Entonces en ese tipo de epilepsias también tiende a ser muy útil porque tú tienes un imán, el cual lo pasas por el sitio donde está el estimulador y pues al hacer ese estímulo, el estimulador manda una señal un poco más fuerte justamente para evitar que vaya a convulsionar, ¿no? Otro tipo de dispositivos es digamos, el estimulador profundo, ¿cierto? O digamos, el NeuroPace, que son estimuladores, son dispositivos que ya se colocan de forma invasiva dentro del cráneo y que lo que buscan es justamente, digamos, para efectos prácticos lo mismo, que es como interrumpir esa señal eléctrica para que no se vuelva sincrónica y genere convulsión. Digamos que ya la cuestión es que no hay muchos dispositivos de esos acá en Colombia, ya creo que se han colocado un par en Medellín. Y pues digamos que se seleccionan muy bien los pacientes, justamente por eso, y dos, porque pues son tratamientos que llevan, sobre todo el estimulador, el NeuroPace, este estimulador, pues pues tiene menos movida en el mercado, hay menos evidencia. Sin embargo, hasta ahora todo es pues muy promisorio y que ha funcionado muy bien en muchas epilepsias, las cuales pues no teníamos claridad si se iban a mejorar o no. Entonces, para concluir, simplemente resaltar varios aspectos. Uno, tenemos múltiples opciones para el manejo de la epilepsia. Y ustedes ven que desde los mismos hábitos del paciente, de los hábitos de calidad de vida, de bienestar, pues influyen en el control de las convulsiones. Tenemos una gama amplia de medicamentos para el control de la epilepsia, y pues que en manos adecuadas pues pueden ser pues, muy efectivos. Igualmente, cada paciente responde de una manera muy independiente también a los tratamientos. Luego, entonces, pues tenemos medicamentos, tenemos dieta cetogénica, o tenemos medicamentos nuevos como el cannabis, o tenemos opciones quirúrgicas, tanto de resección, ¿cierto? De cirugía, de epilepsia, de retiro de alguna parte del cerebro, por ejemplo, que tiene esa alteración, o como neuroestimulación, en la cual se hace procedimiento quirúrgico, pero digamos, mucho menos invasivo y que busca como colocar esos dispositivos que a la larga son lo que pues van a mejorar el curso natural de la epilepsia, ¿cierto? La efectividad es variable, depende de múltiples factores, la etnia, el peso, la adherencia del mismo paciente, pues digamos que muchos factores los que pueden influir en que un medicamento o un tratamiento funcione, pero de todas maneras sí va a ser un factor muy importante el hecho de tener un personal o que sea atendido por un profesional especializado, ¿cierto? Que tenga conocimiento, experiencia en el manejo de epilepsias, porque por supuesto eso va a dar una ventaja importante, no solo por los estudios que se puedan direccionar de la mejor manera, sino los tratamientos que igualmente se puedan iniciar. Básicamente esto era lo que les quería, digamos, como mencionar, ¿cierto? Digamos, dentro de las opciones de tratamiento farmacológico, probablemente se quedan un par de medicamentos que están por fuera, porque pues digamos que los puede entregar la EPS, pero hay que hacer ciertas justificaciones, pero que son igualmente válidos y que los podemos utilizar en Colombia. En realidad, digamos que Colombia, igual que incluso mejor que otros países de la región, pues tiene una opción grande de, de opciones, no solo farmacológicas, sino quirúrgicas, en las cuales pues, se ha venido creciendo. Entonces, y tener más opciones, ¿no? Es la idea finalmente. Gracias por apoyar nuestra labor de educar y concientizar sobre la epilepsia. Queremos conocer tus opiniones sobre los contenidos. Deja tus comentarios en la parte de abajo. Por favor, danos un like y recuerda siempre suscribirte.